Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Hoy hay que reflexionar sobre el cáncer de mama. Aquí tengo por supuesto el moño rosa. Hoy la atención está en el Senado de la República. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, compareció ante el Senado. Estuvo acompañada por los secretarios de Defensa y de Marina. En esta hora hemos platicado con el coordinador de los senadores naranja, es decir, Clemente Castañeda, con el senador Cravioto de la mayoría y la senadora López Rabadán para que compartan sus puntos de vista sobre esta ciertamente pues muy tormentosa comparecencia, duros discursos los de la senadora Telles y del senador Martínez Cázares. El secretario de Gobernación llama hipócrita y egoísta al gobernador de Nuevo León en lo que tiene que ver con asuntos de seguridad. Alejandro Encinas ofrece una disculpa pública a la familia de Digno Ochoa, una investigación que se llevó cuando el jefe de gobierno de esta ciudad era el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y Bernardo Batis, procurador. Bueno, pues ahora le piden efectivamente una disculpa. Oceanografía debe 1,300 millones de pesos al SAT por ISR. Se suspende el programa piloto de la SEP, hoy lo formaliza la SEP, lo que había sido ya una decisión judicial. Eugenia Blas es la nueva secretaria ejecutiva de la CREM. La OEA, a petición de Perú, analizará la situación que vive ese país tras un presunto intento de golpe de Estado. Putin declara ley marcial en 4 regiones. El presidente Mattarella convoca el día de mañana a Meloni a formar gobierno. Ella ha reiterado o que son atlantistas en su gobierno o están fuera, después de las dudas que ha expresado nuevamente Silvio Berlusconi. Sara Pablo hoy le pidió al presidente un argumento y que el secretario le contestara sobre las guacamayas. El presidente le contestó que no, que de ese tema no iban a hablar, que se buscaran otro argumento. En un momento más se lo cuenta directamente. También nos enteramos que la cumbre de líderes de América del Norte será con señoras. Hoy Joaquín López Dóriga platicó con Pío López Obrador, el hermano del presidente, y le dijo que el dinero que recibió fue para apoyar al movimiento, dice no al partido, al movimiento. Esto le dijo. Usted lo que dijo entonces, lo que dijo a la revista Expansión fue: no se hizo nada con ese recurso. Se utilizaron, además, permítame terminar, sí, lo estoy citando a usted. Además, estos señores, nuestros adversarios, ahí exageran que fueron millones, aportaciones. Fueron aportaciones para apoyar al movimiento, no las elecciones, al movimiento. Permítame, con el tema de gastos menores, gasolinas, etcétera, para que nosotros pudiéramos movilizarnos y pudiéramos cumplir con organizar a la gente que quería un cambio verdadero en nuestro país. A ratito van a confundir que se trata de un partido político. No. Sí. Apoyar al movimiento. A ratito van a confundir que se trata de un partido político. No. Sí. Apoyar al movimiento. No fue al movimiento, no al partido, y fue en efectivo. Esto que ahora llaman cash, que me sigo preguntando por qué no se dice dinero en efectivo, como decimos usted y yo, ahora se llama cash, porque supongo que se oye más posh, ¿no? Es decir, cash, que dinero en efectivo, que se oye vulgar, ordinario, dinero en efectivo. Vamos a hacer una brevísima pausa, volvemos. Seguimos con la información, ya escuchó usted lo que el hermano del presidente Pío López Obrador, en este caso el presidente López Obrador naturalmente, habló con Joaquín López Dóriga. Le llamó la atención que hoy la jornada dedicara su editorial a ese tema, precisamente al del hermano de López Obrador. Y bueno, pues el dinero está ahí, ya se ha reconocido por propios extraños. Ahora el argumento es, no se dio a un partido, supongo que para que no multe el INE, y dice fue al movimiento. Bueno, ahí están las explicaciones. Yo sigo convencido de que uno de los temas centrales que habría que cuidar mucho, y ojalá la mayoría
lo dudo, pero la mayoría está razonando como usted ha comprobado en los últimos tiempos. Piense que lo peor que le pueden hacer a sus candidatos hoy, que tienen más posibilidades de ganar que cualquier otro, no quiere decir que vayan a ganar, ojo. Igual que hace unos días escribí lo del pócar de haces del presidente. El que hoy tenga un pócar de haces no quiere decir que eso se vaya a conservar hasta el 24. Hoy tiene eso, pero las cartas en política se tiran todos los días. Hoy tiene esa ventaja enorme. Sí hacen un INE que en este caso diga, bueno, pues sí encontraron al hermano del presidente con dinero. No le haga nada. Y además, es más, vamos a felicitarlo porque está contribuyendo al desarrollo de la democracia. Pues absolutamente toda la claridad efectivamente, pues que hoy tenemos con un árbitro no medianamente, ampliamente creíble en este país, incluso para ellos, pues se iría por la borda, ¿no? Ya decidan ustedes entonces qué hacer, igual que deciden buena parte de lo que ocurre al interior de su partido. Es decir, no han logrado institucionalizar las decisiones al interior de su partido. Imagínense si hacen un INE a modo. Pues ya dio certeza electoral. Pero bueno, lo dejo ahí. Hoy quiero decirle que con enorme impresión estaba viendo la mañanera y vi a mi compañera Sara Pablo preguntar con todo profesionalismo y con toda corrección al presidente de la República, pues un comentario aprovechando que el secretario de en este caso, Defensa estaba ahí y el presidente no le contestó a, en este caso, mi compañera Sara Pablo, con quien voy a platicar en un momento porque me dicen que ya tengo al presidente del Senado en el enlace. Señor presidente, ¿cómo está? Qué gusto saludarte, Leonardo. Gracias a tu programa, a tu equipo de producción. Excelente noche. Lo mismo le deseo, senador. Pues cuéntele al auditorio cómo valora, qué opinión tiene de la sesión del día de hoy. Escuchamos algunos discursos muy fuertes. Presidente. Gracias, Leonardo. La comparecencia de la secretaria Rosa Isela desde el ámbito de la presidencia del Senado, pues fue un acto republicano, es un acto fundamentado en la coordinación institucional y en el respeto entre los poderes. Es una facultad, es una obligación, pero también es una tarea complementaria porque se informa al país, se informa a las y los mexicanos sobre el estado que guarda la seguridad. Estuvo acompañado Rosa Isela del secretario de la Defensa Nacional, del secretario de Marina y desde luego del titular de la Guardia Nacional. Fue un tema muy importante. Se abordaron todos los aspectos. La secretaria respondió a las preguntas que los grupos parlamentarios hicieron y es evidente, Leonardo, que cada grupo parlamentario tiene una óptica del país y tiene una óptica de cuál debe ser el papel de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Lo cierto es que hoy las Fuerzas Armadas tienen un marco jurídico que le da certeza a su participación y al acompañamiento que le están haciendo a la Guardia Nacional en esta tarea de atender la seguridad. Hay un punto central que nosotros hemos debatido, hemos discutido, Leonardo. La Guardia Nacional, que es amplia, que ha crecido, más de 110,000 elementos, ahora debemos en el Senado y los poderes públicos y los órdenes de gobierno trabajar en la consolidación de las policías municipales y las policías estatales. Yo he encontrado un consenso en las diferentes opiniones, tanto de los propios integrantes del Ejército y las Fuerzas Armadas, como de los gobernadores, presidentes municipales y de los grupos sociales, de las propias grupos empresariales. Hay que fortalecer a las policías municipales, hay que fortalecer a las policías estatales para que la consolidación de la Guardia Nacional no se traduzca en la pulverización a la hora de desdoblar a la Guardia Nacional en 2.500 municipios, en 32 estados de la República, con los aspectos de actos delictivos o circunstancias de orden del fuero común. La Guardia Nacional no puede estar en discusiones en materia de seguridad en un ejido, en una localidad. Esa es tarea de las policías municipales y por eso es importante este encuentro que tuvo Rosa Isela, la secretaria de Seguridad Pública en el país. Ya. Presidente, preguntarle, ¿ya recibió la ley de ingresos de la colegisladora? ¿Cómo está el calendario para ese tema? Bueno, la ley de ingresos, hoy precisamente el presidente de la Comisión de Hacienda, Ernesto
Pérez Astorga, veracruzano, mi amigo, presidente de la Comisión de Hacienda, ya está en encuentros con los secretarios, subsecretarios, con los diferentes entes que con los que se cruza la información del paquete económico, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y todas las disposiciones en materia tributaria. Leonardo, es un tema muy importante. Hay que recordarle a la audiencia que este año se ejerce un presupuesto de 7.1 billones de pesos y el próximo año hay una expectativa de ingreso, gasto amplia a 8.3 billones de pesos, con un incremento de más del 17% en participaciones a los estados y municipios. Ya. Entonces ya está en contacto la comisión. Más o menos, ¿cuántos días calcula usted que se den para aprobarlo? Mira, yo soy muy respetuoso del presidente de la Comisión de Hacienda porque ya lo fui y no me gustaría invadir la esfera de su competencia, pero en los próximos días ellos analizarán, discutirán y tenemos un plazo que tiene que ver con este mes y la primera semana de noviembre. La Cámara de Diputados necesita tener la ley de ingresos para poder desarrollar el presupuesto de egresos y ellos tienen como plazo máximo noviembre. Sí, pues pendientes estaremos, señor presidente, le agradezco mucho el tiempo que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, a mí me congratula ser tu corresponsal desde el Senado de la República. Privilegio, presidente. Muchas gracias. Presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta, hoy para fortuna nuestra, platicando con usted. Voy ahora con José Ramón Cosío. Él es ministro en retiro de la Suprema Corte y miembro del Colegio Nacional. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto oírte. Oye, ¿qué tema abordamos esta noche, José Ramón? Mira, con motivo de los despidos, de las renuncias, todo eso siempre queda muy enigmático, tanto de Tatiana Cloutier como de la subsecretaria de Economía. He pensado que esta idea que se está filtrando cada vez más de que el presidente López Obrador se está quedando solo con los radicales, la verdad es que es una idea falsa. Creo que para que pudiéramos predicar la situación de la radicalidad, tendríamos que tener un conjunto de ideas más o menos coherentes, acabadas, una ideología, un programa, cosa que desde luego no existe en este gobierno. Creo que lo que existe son frases, son intuiciones, son aproximaciones a ciertos problemas y la radicalidad, insisto, no es tal. Creo que lo que al final de cuentas estamos observando es que el presidente de la República se queda solo con los leales, con aquellas personas que más allá, insisto, de un programa, de unas ideas, pues le dicen que sí a todo o que están dispuestos a callar cuando el presidente les ordena cualquier cosa. Y esto sí me parece que hace una diferencia. ¿Por qué? Porque si uno se queda con la idea de la radicalidad, parecería entonces que efectivamente, insisto, hay un movimiento, hay un proyecto, hay algo hacia lo que se quiere llegar, cuando en realidad me parece que es una personificación estricta del poder y que se está ocultando la ausencia de un movimiento integral, la ausencia de un proyecto integral de nación en la posición muy particularizada de él o hacia el presidente López Obrador. Tú y yo hemos conversado en este espacio y en otros donde nos hemos encontrado acerca de la necesidad de ser muy correctos en el lenguaje, porque si no, como decían algunos filósofos, si cedemos en las palabras vamos a terminar cediendo en los hechos. Creo que aquí se presenta esta situación. No hay tal radicalidad en términos de un movimiento, sino hay simple y sencillamente la colocación alrededor de una persona, y creo que estas ideas pues tratan de ocultar la ausencia de estos elementos. Uno podría pensar en un programa de izquierda, de socialdemócrata, no existe nada de eso. La forma de enfrentarse a la naturaleza, al empleo, hacia las mujeres, la calificación de estos nuevos, y en lenguaje del presidente, prácticamente espurios derechos, pues nos indican que no hay tal programa de izquierda, que el conservadurismo es el señalamiento hacia todo lo que es contrario a lo que él piensa, y lo que él piensa
me parece que va siendo muy intuitivo y sobre la marcha, más allá de los eslogans, a veces suenan un poco a mercadotecnia sobre los pobres, etcétera, que por lo demás pues están resultando mucho más agraviados de lo que él mismo está suponiendo. Entonces creo que sí es importante, al menos para mí, entender que no hay este fenómeno del que se está hablando, querido Leonardo. Sí, y hay además esta, digamos, disposición disciplinaria a aceptarlo todo, ¿no? Se defiende con el mismo ahínco la sustitución de importaciones de granos, se decía, tenemos que ser autosuficientes, y se aplaude con exactamente el mismo vigor el que de pronto diga el presidente, vamos a abrir todo, incluidos los vuelos y esto del cabotaje, ¿no? Una economía completamente abierta, o que defiendan la salida de los militares de la función de seguridad pública y después con el mismo vigor aplaudan exactamente lo contrario. O déjame citar el tercer ejemplo, el de hoy. El presidente de la República dijo que aquí se iba a hablar de todo. Hoy le volvieron a preguntar sobre el tema de las guacamayas o por qué la Secretaría de Defensa tiene información sobre la infiltración del narco en algunos niveles de gobierno y qué hacen con eso, y simplemente dijo, yo no sé si eso es válido, en una república en donde se supone que se gobierna frente al pueblo, dijo, yo eso no lo voy a contestar, búsquense otro argumento, José Ramón. Fíjate que sí, y es muy triste ver personas que, bueno, tuvieron una trayectoria política o intelectual, social, de diversa naturaleza, teniendo una incapacidad de cuestionar el más mínimo planteamiento del presidente. Hombre, no todos tenemos que estar de acuerdo en todo, tampoco todos tenemos que disentir de todo, pero personas con una historia, con una vida, de distintos personajes, de distintas actividades, están dispuestos a aceptar todo, ¿no? Se llame militarización, se llame cancelación de fondos, lo que sea, y lo que resulta también muy, pues voy a decirlo así, muy triste en términos de la construcción de una sociedad nacional, es la descalificación inmediata a alguien que diga, oiga, pues a mí esto no me parece una buena idea, o me parece que habríamos de darle una segunda pensada. No, todo es una marcha ascendente, rápida y en algunos casos, supongo, demoledora hacia cualquier objeción. Ya no es ni siquiera que alguien, como pones el caso de las filtraciones o del hackeo a las bases de datos de la Secretaría de la Defensa, ya ni siquiera se está cuestionando, simplemente es, señor presidente, ¿qué opina de esto? ¿Quiénes son los responsables? Es un ataque interno, como algunas personas han sostenido, son miembros de las Fuerzas Armadas que están en descontento hacia sus mandos o hacia ciertas posiciones de sus mandos. Es un hackeo extranjero. Nada de eso se puede discutir, todo acaba en un chiste, todo acaba en una transferencia del problema hacia otra cosa, ya muy manido argumento de son los enemigos. Oiga, los enemigos, usted mismo aceptó que la Secretaría había sido hackeada. ¿Quién la hackeó? ¿Cómo la hackeó? ¿Quién es responsable? ¿Cómo se están deslindando? Penetraron temas de verdadera seguridad nacional, nos dejaron expuestos a riesgos en un mundo de globalidades, nada de eso se puede discutir. Y el que diga, oiga, a mí me parece que eso es muy serio, otra vez viene el calificativo, se cierra la discusión y hasta la mañana siguiente, y a ver a quién se descalifica, a ver de qué se trata. Creo que esta cerrazón, esta falta de comunicación, pues sí resulta muy, muy perjudicial. 6 terabytes de información, no es una burrada de información que como la queramos ver en términos de imágenes, películas, documentos, todo ahí, y no se puede hablar de eso. Y el no, oye, y hoy usó eso que tú llamaste la fase performativa del presidente en grado superlativo. Dijo, no, ha sido un rotundo fracaso. Y dice, ¿un rotundo fracaso de quién? Si ha quedado pues al descubierto todo esto. Y bueno, pues, pero él decretó que eso ya es así. Por tanto, en la función performativa, muchos dirán, así es. Ha ocurrido porque el jefe del Estado lo ha dicho, José Ramón. Sí. Y cuando decimos, oiga, pero yo insisto en mis preguntas, esto de verdad es de las Fuerzas Armadas, hay una situación grave de disidencia al interior de las Fuerzas Armadas, esto viene de un gobierno extranjero, es un conjunto de personas que están hackeando, pues yo creo que no es así, pero vamos a pensarlo por deporte, hay alguna trazabilidad, tiene esto que ver con la cancelación de los fondos, qué cosas sí se llevaron y qué cosas no se llevaron.
nada de esto se puede discutir. E insisto, cuando se plantean estas preguntas que de verdad me parecen muy serias, de inmediato entonces es como el presidente, tú lo dices muy bien, ya dijo el presidente que esto, pues básicamente Un rotundo fracaso. una maniobra. Querían pegarme y es un fracaso. Exacto. Otra cosa, Exacto. mariposa. Otra cosa. Pues mi querido doctor, te mando un gran abrazo. Gracias, Leonardo. Muy buenas noches. El doctor Cosío, miembro del Colegio Nacional, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Y hoy pues se marcó un discurso que está en todas, por supuesto, portadas de los diarios. Germán Martínez Cáceres, senador de la República, bienvenido. Leonardo, muy buenas noches, muchas gracias, a la orden. Bueno, pues pedirle que le cuente al auditorio cuál fue su impresión de la comparecencia hoy de la Secretaria de Seguridad. Usted directamente habló, escuchábamos un fragmento de su alocución directamente hacia el secretario de la Defensa. Pero ¿por qué no le cuenta al auditorio su impresión? Sí, Leonardo, yo creo con toda sinceridad que debemos tener un ejército victorioso, así lo dije, un ejército victorioso contra el crimen, un ejército victorioso contra los feminicidas, contra los asesinos de periodistas, y yo quiero un ejército también obediente de la ley, y ese es el punto. Yo quiero un ejército con límites, yo quiero un ejército que respete los derechos humanos. Para mí no es el uniforme militar un uniforme de impunidad. Para mí los militares son pueblo uniformado, sí, pero porque están armados no están por encima de ningún otro mexicano, sino que los compromete estar armados. Y nosotros no estamos contra el ejército, nosotros estamos a favor del ejército. Y dije con toda claridad que el ejército es constitucionalista, o sea, que debe abrazar la Constitución, no es presidencialista. Y la Constitución, Leonardo, exige en el artículo 21 que a la hora de perseguir al delito, a la hora de seguridad pública, tenga carácter civil. Estas dos palabras, carácter civil, no basta con que tenga mando civil, es decir, que el eje vertebral sean los ciudadanos. Al final, yo creo en la civilización para luchar contra el crimen, no en la militarización para convivir nosotros los mexicanos. Y yo insisto en que un poder como el poder militar debe estar enmarcado en la Constitución y en las leyes. No quiero privilegios para los militares, tampoco los quiero para los eclesiásticos, mucho menos para los empresarios. No quiero privilegios para nadie y tampoco para los militares. Casualmente, como lo quería Benito Juárez. Le recordé a Benito Juárez y le recordé un reglamento que encontré del presidente general Lázaro Cárdenas, que obligaba a los militares a no inmiscuirse en asuntos civiles y políticos, y sobre todo a los generales. Eso fue lo que yo dije, lo dije con respeto, lo dije con claridad, y lo dije sobre todo con algo que lo quiero decir desde el corazón. No es cursi, lo siento, lo dije por amor a México. Fue una gran pieza oratoria, sí, absolutamente. El gran, digamos, la gran enigma que tenemos muchos mexicanos es dónde perdimos esto que usted decía. Hay que confrontar a los delincuentes, hay que confrontar a todos los que amenazan. Según la última encuesta del INEGI, senador, 70% de las mujeres tienen miedo en este país y habría que darles una respuesta. Imagino yo que no sea que se pelee la clase política entre ellas o que el secretario de Gobernación se esté peleando con los gobernadores de las entidades federativas. Déjeme decirlo de manera coloquial, contrastando con su bella pieza oratoria, no está el horno para bollos, senador. No, de ninguna manera, y aquí no está bien que el ejército ande en entredichos políticos, que quiero dejarlo claro, Leonardo. El señor general secretario nos calificó de tendenciosos y de ambiciosos en el evento de los niños héroes en Chapultepec. O sea, no debe andar el ejército metido en asuntos políticos. Si quiere meterse a política un cura o un obispo, que se quiten la sotana. Si quiere meterse a la política el general, que se quite el uniforme y el kepí.
porque para eso debemos estar iguales. Si quiere entrarle al terreno político, pues que se quita el uniforme. Y lo que sí es cierto, pues es que en esta rebatinga que nos traemos nosotros, en esta rebatinga, pues sí salen ganando los delincuentes. Eso es lo que debemos pensar, porque solo 1.1% de los delitos perpetrados en México son denunciados y son sometidos al conocimiento de los jueces, según el índice de impunidad cero que recientemente yo tuve acceso. Entonces, estamos poniendo a nuestras Fuerzas Armadas a un desgaste que no se merecen, por darles trenes, por darles aeropuertos, por darles contratos, por darles canonjías que hacían los civiles. Estamos sometiendo a nuestros generales, incluso a una eventual corrupción. Yo especulo, yo sospecho, es una especulación y una sospecha, que los guacamayos que entregaron la información son militares descontentos, porque no es lo mismo ir a dar balazos a mi tierra, a Paxingán, a Culiacán, a Tamaulipas, que ir a adjudicar contratos directos sin licitación en el Tren Maya o en Cancún y estar allí. O construir una línea aérea, ¿no? Ciertamente muy diferente. Senador, pues muy agradecido por la conversación. Al contrario, Leonardo, yo soy el agradecido con usted, muy amable. Gracias, Germán Martínez, senador de la República, hoy platicando con usted. Y muchos comentarios sobre la pasarela, así la han llamado cariñosamente, de precandidatos priistas que ha habido en los últimos días. Muchos comentarios sobre la presentación de Enrique de la Madrid, a quien saludo. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. ¿Te gustó el ejercicio, Enrique? A ver, yo creo que el ejercicio es muy bueno. Me parece que el haber invitado en este caso pues, a miembros del partido, otros simpatizantes, porque no todos son miembros del partido, para cada quien exponer una visión del país, para, en el caso mío, tratar de hacer una breves apuntes sobre los temas de la economía, la seguridad y la salud, también es importante. Y creo que es relevante que nos escuchemos los mexicanos y que dialoguemos. Por eso el nombre incluso me parece bueno, Diálogos por México. Ya sabes que soy un convencido de que tenemos que evitar los estigmas, tenemos que evitar las etiquetas. Cuando etiquetamos a alguien dejamos de pensar, dejamos de verlos. Y creo que sí me gustó el ejercicio. Y además sabiendo que estábamos hablándole a un auditorio, en este caso evidentemente priista, pero también sabemos que le estás hablando a la sociedad y que le estás hablando a otros miembros de otros partidos y estás haciéndolo también afortunadamente, como me das tú siempre oportunidad, a través de los medios de comunicación. Entonces, es importante dialogar, es importante escucharnos y en este caso dar el enfoque que uno tiene sobre la visión del país. Oye, digamos parte de la autocrítica que tú hiciste a lo que se había hecho y a lo positivo que se había hecho en el pasado, abre necesariamente la posibilidad de dialogar con otros sectores y no solo con los del revolucionario institucional, abrirse a otros partidos, otras fuerzas políticas y también a otras sensibilidades sociales, Enrique. A ver, sí, yo creo que la autocrítica es fundamental. Yo creo que yo me la hago todos los días. Hay días más intensos en autocrítica que otros, ¿no? De lo que puede uno hacer mejor. Pero la autocrítica es indispensable y también es la única manera de ganar credibilidad en otros grupos y de otras personas. Yo hago autocrítica, yo he dicho que al PRI le hizo falta, sobre todo en las últimas administraciones, pues poder resolver, atender el tema de la pobreza. Terminamos con el 42% de la población pobre en el año 2018. El tema de la inseguridad no lo inventó esta administración, vaya que lo he perfeccionado, pero no lo inventó. Y en eso también fue una gran falla. Y también señalé el tema de no haber sido, haber sido omisos o tolerantes con temas de corrupción. Habiendo dicho eso, también quise irme un poco a la historia, aunque sea muy breve, y destaco 3 temas de las cosas positivas en su momento del PRI que no hay que olvidar hoy. Una de ellas es el paso, pacífico del poder y pasar de los caudillos a las instituciones. Y pareciera ser que hoy hay el riesgo de quedarnos sin instituciones y quedarnos nomás con caudillo. Otra, pasar de los regímenes civiles a los militares. Yo escuchaba ahorita la parte final de la conversación con Germán, con la cual coincido. O sea, entonces corremos el riesgo ahora de regresar al mundo militar. Mencioné el milagro mexicano, que los jóvenes no tienen por qué tenerlo presente, pero fueron esos 12 años consecutivos donde México, fíjate, yo no sabía eso, no me acordaba, fue el 4º país que más creció en el mundo, solamente debajo de Japón, de Corea del Sur y de Singapur.
Y la otra muy relevante, a partir de una crisis sobre todo, la entrada de México a la globalidad y después la firma de México y el gato. O sea que, como todo en la vida, Leonardo, claros y oscuros, pero lamentablemente los defectos siempre opacan las virtudes y por eso hay que tratar de minimizar los defectos que se cometen o las faltas que se cometen. Sí, pero los procesos electorales son para oír y decir qué se puede corregir y hacia dónde se podría uno mover. Enrique, te mando un abrazo, sé que tienes que atender otros asuntos, nos escuchamos la semana próxima. Abrazo afectuoso, Leonardo, que estés muy bien, buenas noches. Cuídate, pausa, volvemos con la información. Una de las consecuencias, efectivamente, de las guacamayas, están saliendo audios. Por supuesto hay que ver la fecha, si es del 2011-12, que la propia esposa del presidente fue espiada, ¿no? Lo cual, pues dirán, es que eso se hacía en otros sexenios. Bueno, pues ahí está lo que el presidente hoy dijo que había sido un rotundo fracaso. Me enlazo ahora con mi compañera Sara Pablo para que nos cuente qué le dijo el presidente el día de hoy. Me dicen que no la tengo, pero ya tengo a la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Como siempre, te saludo con muchísimo gusto a ti y a todo el auditorio. Y pues esta semana traigo nuevamente el tema en la semana 41 de esta temporada de influenza, pues los datos que hay hasta ahorita. Resulta que las autoridades nos reportan que en esta semana oficialmente hay hasta ahorita 170 casos confirmados positivos de 14,700 casos como sospechosos, estudiados como sospechosos. ¿Y qué es lo que llama la atención de esto? Bueno, que clínicamente en varias unidades médicas, tanto públicas como privadas, pues se han acercado personas realmente con síntomas compatibles con influenza. Recordemos que son un cuadro respiratorio con tos, escurrimiento nasal, fiebre, malestar general, dolor corporal. Y bueno, no hay la posibilidad realmente de hacer pruebas diagnósticas rápidas, pero se da el tratamiento y responde. Entonces, recordemos que estos números pueden verse un poco subestimados o inclusive diluidos, dado que tampoco hay esta accesibilidad a pruebas rápidas. No por un tema realmente de distribución, o más bien un tema de distribución más que un tema de producción. Son más afectadas las mujeres jóvenes. Actualmente con descubriendo el cubrebocas, pues estamos siendo más propensas las mujeres jóvenes. No hay datos hasta ahorita de defunción reportados por nuestras autoridades. Sin embargo, hay algo que llama la atención. Desde el año pasado se estuvo dando un brote por una de las variantes de influenza tipo A, que es la H3N2. Es una influenza que originariamente es en animal porcino, pero se transmite también en humanos. El año pasado en Estados Unidos aconteció aproximadamente un brote de 750 personas en una universidad. Este agosto ya hay hubieron 5 datos reportados con esta variante. ¿Y qué es lo que tenemos que tener presente? Pues la vacunación, Leonardo. Si bien ahorita con las medidas relajadas de COVID, también la vacunación se ve mucho más comprometida, pues tenemos que tomarlo como mucha más seriedad. Hay mucha gente que me ha preguntado, doctora, ¿cuál me pongo? ¿La tetravalente o la trivalente? Póngase la que encuentre, porque ambas van a cubrir tanto para el virus AH3N2 como la H1N1, que también aconteció para este brote que conocimos en 2009-2011, y para la diferencia es en los virus de influenza que tienen las fórmulas. Una es para 2 virus de influenza y la trivalente tiene solo para un virus de influenza. Si tiene síntomas y puede realizarse una prueba, adelante, pero por favor no socialice, comuníquese con su médico tratante y para que éste pueda iniciar tratamiento antiviral disponible y tratamiento sintomático lo antes posible. Y por supuesto, grupos vulnerables que se tienen también que vacunar, aquellos mayores de 6 meses de edad. A partir de los 6 meses de edad se tienen que vacunar mujeres embarazadas, personas con enfermedades importantes, diabetes, hipertensión, problemas sobre todo de obesidad, y que tengan también alguna otra comorbilidad no mencionada, pero que subyace ahí. Tienen que considerarlo. Leonardo, no lo echen en saco roto. Realmente con las medidas relajadas de COVID, pues estamos viendo más rápido lo que pensamos en los casos de influenza. ¿Cómo ves? Pues lo veo como preocupante y por supuesto yo no bajo la guardia. Hoy leía que la OMS dice, puede mutar el virus y puede, digamos, en este caso, evadir esa inmunidad que ya tenemos. Es que me lo tomo muy en serio y si me lo dices tú, doblemente en serio. Doctora, muchas gracias.
Muchas gracias, que estén muy bien. Hoy en la conmemoración del Día de la Lucha contra el Cáncer, pues también un abrazo frondoso a todos los que han padecido esto y pues mi más sentido pésame para los que han perdido la vida. Hoy ya daba las cifras al empezar el programa. Sí, esto es mucho de prevención, es decir, de detección temprana del cáncer. Así es que el llamado es a que todo mundo haga pues las pruebas, que esté, por supuesto, en contacto con su médico y salvar el mayor número de vidas posibles. Andrea. Sobre todo porque las mujeres que más están muriendo en nuestro país por cáncer de mama son mayores de 60 años y las que se mueren menos, pero también son detectadas son a partir de los 20 años, Leonardo. Estamos viendo mujeres muy jóvenes con cáncer de mama. Por favor, explórese, acuda a estos centros, realícese los estudios. Si en la familia corre cáncer de cualquier tipo, no lo subestime y bueno, prevenir. Justo mencionabas algo de los Guacamaya Leaks y pues yo nada más quiero decir que espero que salga también algo en relación a todo lo que hubo con la escasez de medicamentos, porque Leonardo, también las personas con cáncer sufrieron y han sufrido notablemente por escasez de esto. Muy bien. Doctora, pues te mando un abrazo, muchas gracias por tu comentario. Que estén muy bien, cuídense mucho. La doctora Domínguez Barbosa, hoy para fortuna nuestra, pues platicando con usted. Vamos ahora contigo, Sara Pablo, adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, pues hablara sobre este hackeo del grupo autodenominado Guacamaya. El presidente de la República, pues, dijo que él no quiere hablar ya más de este tema porque es, dijo, engordar el caldo. Le preguntamos justamente esta mañana sobre este asunto y dijo que bueno, pues no quiere abordarlo y que además fue un fracaso de sus adversarios que anunciaban casi el derrumbe del gobierno. El general, recordemos, canceló la reunión que tenía prevista con legisladores para abordar el tema y hoy sonreía por momentos mientras el Ejecutivo decía que todo esto es politiquería y que el tema está podrido. Además, pues le preguntaba sobre qué acciones emprendía la Sedena con la información que poseía, incluso sobre presuntos vínculos de autoridades locales con el crimen. El Ejecutivo pidió no manchar la conferencia mañanera con este asunto y dejó así pues fuera la posibilidad de una explicación por parte del general secretario. Esto fue lo que dijo. Pues es que quisieran pues que les ayudáramos a hacer el caldo gordo tratando el tema, que fue un rotundo fracaso y salió puque. Ahí les dejo de tarea lo que significa puque, nada más Adán lo sabe. Pues quisieran que siguiéramos hablando de eso. No, que se apliquen y que busquen otro asunto. Ya eso no funcionó. Es politiquería, es querer engancharme en lo que traman mis adversarios, los conservadores. Entonces, por eso, de vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la mañanera. Están utilizando pues cualquier información. Ya la guacamaya se volvió sopilote. Y bueno, pues el presidente, realmente de los temas que se filtraron con este hackeo, el único que ha hecho referencia pues es a su salud, a su estado de salud, que fue con lo que salió a la mañana siguiente. Sin embargo, bueno, pues ya en otros asuntos se ha negado a abundar más. Leonardo. Oye, digamos, en este caso dirá que es un rotundo fracaso, pero parece que espiaron hasta a su señora, Sara. Sí, vamos, pues hay muchísima información y todavía la que seguramente falta, Leonardo. Sin embargo, pues el presidente ha decidido no hablar de estos temas justamente que se han ventilado y él ha optado pues por decir que es uno más de los ataques de sus adversarios y evitar pues entrar al fondo justamente de la información, cómo fue que lograron hackear, en fin, si toda esta información es verdadera, la que hemos visto que se ha publicado. El presidente dice no y también evita que lo haga el propio secretario, ya no solamente con los legisladores, sino que lo haga en su conferencia de prensa.
Y que es puque, dijo, ¿no? Que no sé si sea chontalo en inglés, ¿no? Puke. Bueno, en inglés podría significar algo. Entiendo que en tabasqueño es algo así como podrido, pero bueno, más allá, creo que todo el mundo entendió. Además dijo, solo Adán y yo entendemos esa lengua, una especie de jerigonza de tabasqueños. No me extiendo en el asunto. Sobre el tema de la cumbre de líderes de América del Norte. Entiendo que te confirmó que vienen señoras, o sea, invitaron en este caso a la esposa de Biden y se va a extender la invitación también a la pareja de Justin Trudeau. Preguntarte, ¿sabemos dónde va a ser? A lo largo del día trascendió más información sobre este tema de enorme relevancia, Sara. No, Leonardo, solamente sabemos pues que va a ser en diciembre porque así ya se había anticipado. Bueno, primero iba a ser en noviembre, después ya informaron que iba a ser hasta diciembre. Y yo sé de algunas otras sedes que están pues buscando, por ejemplo, Monterrey, pero no hay todavía nada concreto. Se está todavía pues negociando con los otros gobiernos y no hay todavía un lugar fijo hasta donde sabemos, ni tampoco una fecha porque se están empatando las agendas de los 3 jefes de Estado. Ya, bueno, pues lo veremos. Y el tema también de la ciudad, ¿no? Dijo el presidente que todavía no estaba definido. No, todavía no está definido pues ni la fecha ni la ciudad donde se va a llevar a cabo esta cumbre. Un apoyo muy sentido, ¿no? Al gobernador de Tamaulipas. Sí, desde ayer, bueno, pues ayer una reunión larga, como pocas, de 3 horas aproximadamente con todo su gabinete. Hablaron prácticamente todos los secretarios, con excepción del secretario de Hacienda, que no lo vimos por ahí, pero fue con todo el gabinete. Ayer estuvo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y hoy con la reunión del gabinete de seguridad. Y bueno, pues veíamos que incluso el llamado casi desesperado ayer del gobernador Américo Villarreal, porque decía que no tenían para las medicinas y para pues equipar a los hospitales para los próximos 6 meses. Pedía 218 millones de pesos y bueno, pues se quedó ahí un poco en el aire. No sabemos si se le van a proporcionar. Dijo el presidente que hoy se podrían adelantar las participaciones federales justamente para evitar cualquier tipo de crisis, pero sí, bueno, pues el presidente señaló que ya llegó la hora de un cambio verdadero en Tamaulipas y que él tiene confianza en que así va a ocurrir. Ya, muy bien, Sara, ¿algún apunte más? Pues no, pendientes, Leonardo, pues de la información de la cumbre, quizá que es lo que todavía está en el aire, ver dónde va a ser, en qué ciudad y en las fechas y ver en qué momento pues se llega a un acuerdo. Hoy también decía el presidente que no se tocó el tema de las consultas en materia eléctrica con el presidente Biden. Bueno, lo informó más bien a detalle el canciller, que no fue tema, sino que bueno, pues fueron otros asuntos como el de la migración, la seguridad, el fentanilo, el desarrollo económico, pero no que ha estado pues en los últimos días en polémica. Muy bien, pues Sara, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues vamos ahora con mi compañero Oscar Zúñiga. Oscar, adelante. Luego de que el 12 de octubre entró en vigor cambios en la política migratoria de Estados Unidos, muchos centroamericanos y principalmente venezolanos que venían en trayecto ya no alcanzaron a ingresar al vecino país vía terrestre, por lo que solicitan ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados documentos para mantener su estancia en el país, y este miércoles varias personas tramitan su documentación, tal como lo dice José Manuel, migrante venezolano. Aquí venimos a buscar un refugio para poder quedarnos aquí en México, para poder trabajar y poder estar tranquilo sin estar corriendo la migración ni nada de eso. Y bueno, eso es lo que buscamos aquí en Comar. ¿Ya les dieron papeles o qué? Sí, claro, ya nos dieron la solicitud. Ahora mañana tenemos que ir a migración como para que le den más validez, pues, y nos den un credencial para poder transitar aquí en México. ¿Y el objetivo es que ir a Estados Unidos? Bueno, no, ya no. ¿Ya no? Ya no, porque ya cerraron esa frontera, ya es muy difícil pasar. Y bueno, la intención de esto es quedarnos aquí en México, buscar trabajo, y si no los aprueban, como dicen aquí, y bueno, si uno podrá traerse a sus hijos, a su familia aquí a México.
Agregó que el documento que les están extendiendo tiene una vigencia de 1 año, pero solo deberán estar dentro del área metropolitana de la Ciudad de México. El documento que nos dieron es por 1 año y no podemos salir de México durante 1 año. Ahora, si vas a salir de México durante 1 año, tienes que pedir la solicitud, ejemplo, a Monterrey, a otra parte, así. ¿No pueden salir de la ciudad? No. Tiene que estar aquí en México solamente, en el área metropolitana. Claro. Entonces, en ese año buscar chamba por acá. Claro, sí, exacto. Indicó que para poder venir a México tuvo que rematar su casa y muchos de los que hoy están en esta situación están en condiciones similares y hoy buscan una nueva alternativa de vida, la cual nunca podrán tener en su país. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga. Pues ojalá la tengan algún día, mi querido Óscar. No hay mal que dure, no hay mal gobierno que dure 100 años, ni pueblo que lo resista. La forma en que en este caso, pues la Venezuela, la población venezolana ha sufrido es enorme. Bueno, pues el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, hoy dijo que el secretario de Gobernación debe de dejar de confrontar su primera, en este caso, responsabilidad. Y es verdad, eso dice, armonizar la política interior. Eso es lo que la ley, en este caso, establece la función principal del secretario. Claro, también conducir a veces supone dar manotazos. Escuche usted lo que dijo el secretario de Gobernación. Nuevo León, el gobernador, porque se lo va a decir con todas sus palabras, actúa con hipocresía y con egoísmo. ¿Saben ustedes cuántos elementos de policía estatal lo que hacen es prestar servicios de vigilancia a empresas privadas, a cadenas de supertiendas de conveniencia, y entonces al señor gobernador se le hace fácil levantar el teléfono porque no es capaz ni de mandar un oficio y pedir que le manden más elementos de la Guardia Nacional? Bueno, pues ahí tiene usted lo que dijo el secretario de Gobernación. Rocío Galván, te saludo. ¿En qué tal, Leonardo? Yo también te saludo con gusto. Te informo que ya son 838 los venezolanos que han llegado desde el jueves pasado a Tijuana. Han pasado varias situaciones. Decirte que primero fue una protesta afuera de la Delegación de Relaciones Exteriores, donde quemaron piñatas con las imágenes del secretario de Relaciones Exteriores y también el símil o el homólogo estadounidense. Y ayer fue un motín porque los venezolanos piensan que el gobierno mexicano pudiera trasladarlos a la Ciudad de México y después deportarlos a su país. Ya les aclararon las autoridades que no va a pasar eso, pero bueno, siguen llegando. Se calcula que para este fin de semana serían 1,000, Leonardo, y los albergues en esta frontera, que son 26, están saturados. Se habilitó un deportivo, el Deportivo Reforma, en la zona de Otay, en donde pueden estar 150 venezolanos. Y bueno, las autoridades están pues tratando de ayudarlos en todo lo que se puede. Están llegando familias, hombres, mujeres, los están separando y bueno, los están ayudando pues en lo que ellos dicen una labor humanitaria. En lo que pues se puede saber qué va a pasar con todos estos venezolanos que por lo pronto llegan a Tijuana, en donde pues ya sabes que nos pasan de todas las nacionalidades, ¿verdad? Entonces hoy son los venezolanos y hasta hoy ya son 834 los que han llegado. Rocío, muchas gracias por el reporte. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.